Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Primero que nada, muchas gracias a Inteligencia Dental por esta oportunidad de tener esta plática. Asimismo también a Straumann por darnos la oportunidad de presentar estos materiales. El día de hoy vamos a platicar de un material que tiene por nombre CeraBone. También vamos a platicar un poquito de las indicaciones clínicas y de los resultados que tiene este material. Conforme vayamos avanzando en esta plática, seguramente irán saliendo algunas dudas que con gusto iremos respondiendo. Antes de empezar, o lo primero que queremos ver en este material es quiero que vean esta imagen, y esta imagen es justo por lo que estos biomateriales existen. Llega este paciente, es un paciente joven, es un paciente que tuvo una pérdida dental temprana y él llega buscando siempre una mejor opción. Es un paciente que por supuesto no le gustaría la opción de un puente removible, entonces es un paciente que por la misma edad busca algo fijo, busca algo que sea más estético, y cuando nosotros observamos la cantidad de hueso que tenemos, es de ahí, y es justo viendo esto donde empiezan a salir estas inquietudes por tener estos biomateriales que nos den un resultado adecuado y que de la misma manera podamos ofrecerle algo mejor a nuestros pacientes. Quiero que se queden un poco con esta imagen en la cabeza para que recordemos un poco de esto mientras vamos hablando de los biomateriales. Siempre es importante recordar cómo llegó este paciente a tener este reborde o a tener este tamaño del reborde. Recordemos que mientras vamos perdiendo o mientras hay pérdidas dentales, durante el primer año se pierde cerca del 25% del reborde alveolar, y nos menciona, como vemos en este artículo de Araujo, nos menciona que durante los próximos años se llegará a perder hasta el 60% de lo que nosotros tenemos en nuestro reborde, que en este momento sería algo residual. Si nosotros queremos colocar algún implante o realizar algún tratamiento con implantes, será importante que logremos recuperar algo de este reborde. Nos mencionaba Tinti en algunos artículos que para que nosotros podamos tener un reborde adecuado para colocar un implante, necesitamos al menos tener una base de 4 por 6 milímetros para que nuestro implante pueda tener una suficiente soporte óseo o un soporte óseo adecuado. Y es de esta inquietud de donde empiezan a salir todos estos biomateriales. Recordamos también los primeros artículos donde se mencionaban los injertos óseos. Este es un artículo de 1977 del Dr. Schallhorn, donde él empieza a ver las ventajas que tienen estos injertos óseos. Él los empieza a utilizar para reconstrucción periodontal. También de la misma manera ve que junto con estos injertos él logra, como él lo reporta, el cese de la enfermedad periodontal, junto con una reconstrucción de estos defectos que se habían realizado por una enfermedad periodontal.
Y junto con esta reconstrucción que se logra del hueso, también hay una mejora en la función y una mejora en la estética que tiene nuestro paciente. También es importante recordar que, de estos ventajas que encuentra él en este artículo, va encontrando también que se pueden utilizar para defectos infraóseos y conforme va avanzando el tiempo, van encontrando diferentes sitios en donde se puede utilizar estos injertos de hueso. También los empiezan a utilizar en defectos de furcas, por supuesto, no en todos los defectos de furcas, hay defectos de furcas que son regenerables, otros que no. Se empieza a utilizar para aumentos de reborde, para preservaciones de alveolo, para defectos perimplantares, para elevaciones de senos. Y empiezan a ver que estos injertos óseos pueden darnos resultados adecuados y nos pueden llevar a un mejor tratamiento de nuestros pacientes. Por supuesto, es importante recordar lo que buscamos en un biomaterial. Los biomateriales son algo que nos ayudan en nuestro tratamiento con los pacientes todos los días, pero es importante que recordemos algunos principios. Siempre buscar un material que tenga una biocompatibilidad adecuada, que se maneje y se comporte adecuadamente con un tejido vivo. Es importante también un material que no sea tóxico. De ahí vienen muchos tratamientos que se le dan a estos materiales, a los aloinjertos, a los genoinjertos, para eliminar esta toxicidad y que pueda ser un biomaterial que nosotros podamos utilizar con toda seguridad en nuestros pacientes. De la misma manera, seguramente hemos utilizado algún biomaterial en alguna ocasión, algún injerto de hueso, y hemos visto que hay materiales que son más fáciles de manipular y materiales en donde nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces esto también es importante. Buscamos un biomaterial que sea manipulable de una manera correcta para que al momento en el que nosotros lo utilizamos, este pueda ser útil en el paciente y pueda hacer una cirugía un poco más fácil para que el material se acomode de forma adecuada. Seguramente nos ha pasado con algunos materiales. Los colocamos, empieza a haber algo de sangrado o algo de irrigación y los materiales empiezan a moverse del sitio. Entonces necesitamos un material que sea manipulable. También aquí nos ayuda la presentación en la que viene. Sabemos que hay materiales que vienen en algunas jeringas, materiales que vienen algunos con bull, o materiales que vienen solamente en el bote de vidrio en el que vienen, y este puede cambiar la manipulación del material. Debe ser un material también que sea fácil de obtener. Aquí es donde empezamos a tener problemas a veces con algunos injertos. Tiene que ser un material que lo podamos conseguir constantemente, que sea de fácil obtención. También el potencial regenerativo o reparativo que va a tener este mismo material. Conocemos que diferentes materiales, cada uno tiene ciertas cualidades específicas. Conocemos que algunos autoinjertos tienen mejores cualidades que un aloinjerto o que un genoinjerto. Ahorita veremos algunos detalles más de esto, pero también son cosas en las que nosotros buscamos que un biomaterial tenga cierto potencial. Y por supuesto una estabilidad a largo plazo. Un material que en el momento en el que lo colocamos, este pueda darnos una estabilidad, ya que es importante, dependiendo del proceso quirúrgico que nosotros hagamos, que nos dé una estabilidad en el sitio en el que se coloca y que también nos dé una estabilidad en cuanto al tiempo. Hay materiales que se van a integrar más rápidamente, que se van a reabsorber más rápidamente que otros, y eso es algo también muy importante que nosotros buscamos en un biomaterial. Ahora, avanzando en esto, recordemos que tenemos 4 tipos diferentes principales de injertos. El primero que vamos a conocer es un autoinjerto. Conocemos las cualidades del autoinjerto. Los autoinjertos han sido durante mucho tiempo el estándar de oro para muchas cirugías, para muchas regeneraciones, de acuerdo a las cualidades que este tiene. Sabemos que los autoinjertos tienen una capacidad de osteogénica, osteoconductora. Esta calidad que tiene este material, al momento en el que lo quitamos de nuestro mismo organismo, va acompañado de todas las células que se encontraban en ese lugar, que se encontraban en ese sitio en el momento, y lo vamos a llevar al sitio nuevo, donde nos van a ayudar en ese sitio en específico a que podamos reconstruir o regenerar lo que estamos buscando. Entonces, cada material tiene algunos pros, algunos contras. Los autoinjertos sabemos que para tomarlos o para sacarlos de algún sitio de nuestro cuerpo tenemos que abrir otro lecho quirúrgico. Eso, por supuesto, es algo desfavorable si lo pudiéramos ver de alguna manera, ya que tenemos que abrir, en algunos sitios tenemos que abrir el mentón, tenemos que abrir la rama de la mandíbula, en algunos casos hasta se toma de la fosa ilíaca, de la cresta ilíaca. Entonces, cada injerto va a tener algunas cosas desfavorables y cosas favorables también.
Los aloinjertos conocemos que también tienen pues esta especie de servirnos de andamio para que en el momento en el que se coloquen en un sitio en específico, este pueda servir para decirle a las células, aquí tienes que formarte, yo sirvo de andamio, tú tienes que reconocer que aquí donde me pusieron tienes que formar hueso. En algunos artículos nos llega a decir que puede llegar a ser hasta osteoinductivo, siempre hay esa discusión con el aloinjerto. También tenemos los aloplásticos, que son estos materiales que se crean sintéticamente para colocarlos en un sitio, que tienen diferentes cualidades que no son las que siempre buscamos, pero nos sirven para algún momento en específico. Y por último tenemos a los genoinjertos. Perdón. Los genoinjertos son un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy más, ya que como conocemos este material, el Ceramon, es un genoinjerto. Los genoinjertos son derivados de animales, estos pueden ser porcinos, pueden ser derivados de bovinos, incluso pueden ser algunos derivados de equinos. En este caso conocemos que este genoinjerto es un derivado bovino. Estos materiales son osteoconductivos. En el momento en el que los colocamos en un sitio en específico, sirven de este andamio del que estábamos platicando, para que le puedan decir a las células que se tienen que quedar en este sitio y al mismo momento y al mismo lugar en donde se ponen, que nos protejan este sitio, que nos den una estabilidad para que este sitio no colapse, para que este sitio se mantenga en la forma adecuada en donde lo colocamos, y nos sirven de esta forma como una osteoconducción. De la misma manera, como les platicaba, preserva la estructura tridimensional del hueso natural. Vamos a ver un poco más adelante la estructura que tiene el Ceramon, viéndolo un poco de forma microscópica y viendo cómo tiene una apariencia bastante cercana a la del hueso natural en estas partículas. Y esta misma apariencia y esta misma calidad que tiene este hueso nos va a dar una estabilidad a largo plazo. Ahora, entrando un poquito en Ceramon, como vimos, esta es una de las presentaciones que tenemos. Es un hueso bovino, es un hueso natural, donde conocemos que hay varias presentaciones de genoinjertos, pero también tenemos que ver qué es lo que nos hace diferentes o qué es lo que hace este material especial o tan diferente a otros materiales, otros genoinjertos que seguro conocemos y que seguro también hemos utilizado. En cuanto al Ceramon, la primera capacidad o la primera característica que este tiene y que me gustaría recalcar, todos los genoinjertos en cierta forma llegaron a causar alguna inseguridad sobre los riesgos que podían tener a la salud. Al ser tomado de un donador bovino, si lo pudiéramos llamar así, siempre había algunas enfermedades que venían con ellos y que nos preocupaban. Desde las enfermedades que pudieran tener estos mismos especies hasta tener contacto con priones y con otro tipo de enfermedades. De algunos artículos sabemos que los priones empiezan a desaparecer por medio de un proceso de esterilización o sinterizado, que le podemos llamar, pero nos reportan que a partir de calentar este material hasta los 1000 grados, la mayoría de los materiales de los genoinjertos, como podemos ver en los artículos y en los mismos instructivos que vi en estos genoinjertos, se llegan a calentar hasta los 300 grados y de ahí sigue un proceso químico para retirar todos estos materia orgánica, todos estos residuos que pueden quedar, y trabajar también con estos residuos que nos preocupan, que son los priones. Lo que tiene de especial este material es que se calienta hasta los 1200 grados centígrados. Arriba de los 1200 grados centígrados nos marcan 1250. Esto, por supuesto, que nos da un sinterizado muy diferente al de cualquier otro material, cualquier otro genoinjerto, eliminando completamente cualquier residuo orgánico, y esto nos da una seguridad completa de que el material que estamos utilizando es totalmente sano y totalmente seguro para nuestros pacientes. Este mismo trabajo, este mismo sinterizado que se le da al material, lo transforma un poco y lo hace ser 100% hidroxiapatita. Es un material 100% puro, que esta alta pureza nos va a dar una mayor estabilidad en el volumen, ya que en el momento de la remodelación no va a haber estos compuestos orgánicos residuales. A mayor estabilidad de volumen vamos a tener un mejor resultado, porque nosotros lo que queremos al momento de hacer nuestra cirugía es que coloquemos este material y que busquemos ese resultado perfecto de lo que estamos imaginando. Regresando un poco a la foto que veíamos en un inicio de este paciente, sabemos que si este paciente busca un tratamiento con implantes, yo necesito realizar una regeneración ósea guiada, colocar un material que me dé ciertas cualidades o ciertas capacidades y que lo que yo estoy formando en ese momento sea el resultado que voy a lograr al final.
Este material nos va a dar esta estabilidad que estamos buscando al tener una remoción completa de los componentes orgánicos, como vemos en la presentación, lo va a transformar en un derivado biológico de la hidroxiapatita. Y tal como nos menciona, este material es 100% hidroxiapatita. Va a tener una apariencia muy similar a la estructura del hueso humano. Eso es bien importante, ahorita lo vamos a ver en unas fotos un poco más cercanas en un momento, pero la apariencia de la estructura que tiene el Cerebone, si lo vemos microscópicamente, es muy similar en cuanto a la porosidad, en cuanto a la macroestructura, microestructura. Lo vamos a ver en un momento y por supuesto esto nos va a dar una mayor seguridad. Aquí podemos ver una imagen, es una comparación entre una partícula de Cerebone vista por un microscopio y una partícula ósea humana. Aquí nosotros podemos ver que hay una gran similitud entre las partículas. Realmente son bastante parecidas, pero vamos a acercarnos un poco más para poder ver cómo está formada esta partícula. Si nos acercamos un poco a estas partículas de Cerebone, vamos a ver que tiene una macroestructura que es muy parecida, como les decía, al hueso. Podemos ver estas macroporosidades, estos grandes poros que nos ayudan a que en el momento en el que se coloca en el sitio pueda recibir una vascularización adecuada, pueda tener una nueva creación de vasos que puedan envolver este material. Cuando nos vamos acercando un poco más, también vemos una microestructura, vemos estos microporos que nos ayudan a que sea un material, como se menciona, del 60 al 80% poroso, y eso nos va a ayudar a que absorba todo el material en ese momento. Lo colocamos y vamos a ver que es un material que absorbe sangre, absorbe el contenido sanguíneo, o si se coloca en suero para hidratarse, inmediatamente. Vamos a ver ahorita un video en unos momentos de cómo este material es súper rápido en cuanto a la hidratación. Es un material totalmente hidrofílico y es un material que va a absorber el fluido en un momento. Y si nos acercamos todavía más, podemos ver que es un material que tiene en toda la superficie una rugosidad especial. Esto nos va a ayudar a que las células, de acuerdo a varios artículos que se mencionan acerca específicamente de este material, nos habla de cómo tienen esta unión con los fibroblastos, esta unión celular, que es muy diferente a la que pueden tener cualquier otro tipo de material. Esto nos ayuda mucho en cuanto a la nueva formación de vasos y en cuanto a la formación de este nuevo hueso que estamos buscando. Ahora vamos a ver este pequeño video donde quiero que recuerden también un poco cuando han utilizado algún otro material. Todos hemos utilizado algún material de injerto y vemos que lo colocamos en el suero y a veces se queda flotando un poco, a veces hay que estarlo moviendo un poco para que se hidrate, y con este material vamos a ver que es totalmente diferente. Vamos a ver que se coloca una gotita y en el momento en el que se empieza a colocar o se empieza a hidratar este material, el líquido es absorbido en el instante en el que se coloca. Esto nos ayuda mucho, ya que es un material que va a absorber, así como está absorbiendo este líquido, también va a absorber la sangre del paciente en el lugar en el que se coloque. Esto siempre nos va a ayudar y también nos va a ayudar en la forma de manejarlo. Al ser un material que está hidratado de forma correcta, siempre va a ser mucho más fácil de manejar en el sitio. Por supuesto, cada material tiene ciertas indicaciones. Así como no todo material funciona para todos los casos y para todos los pacientes, también hay que seguir las indicaciones que tienen ciertos materiales. Las indicaciones que nos da este material es que está indicado para defectos intraóseos de 1, 2 o 3 paredes. También se indica para preservar la cresta ósea y los alvéolos. También para aumentos de crestas óseas alveolares, para regeneración ósea guiada, para defectos de Furca clase 1 y clase 2, que son estos defectos de Furca regenerables, así como para elevación de piso de seno maxilar. Estas son las indicaciones que tiene este material directamente. Ahora, vamos a pasar a dos casos clínicos. Estos casos clínicos es importante que les recuerde y que le demos un agradecimiento también a la doctora Carolina Higashida, que nos donó estos casos para que nosotros pudiéramos ver la forma en la que se utilizó el material en este sitio y la forma en la que se observa el material ya manejándolo clínicamente. Y este es el caso que vimos al principio. El caso de este paciente es un paciente joven de cerca de 40 años que perdió a temprana edad los dientes inferiores. Bueno, a temprana edad estamos hablando de hace algunos años. Pierde estos dientes inferiores, no se realiza ningún procedimiento de preservación de alvéolo, por lo tanto, tal como mencionaba Araujo en sus artículos, va a haber esta pérdida ósea y vamos a tener una reducción en gran cantidad de esta tabla. Podemos ver también desde la vista oclusal y vemos que es una tabla extremadamente delgada. Desde que se vio aquí esta tabla y la observamos en la tomografía, se veía que era una tabla que por supuesto que no podía recibir un implante en ese momento,
y tampoco podría ser colocado un implante inmediato con una técnica de Ridge Split o alguna técnica parecida. Es por esto que se planea hacer primero una regeneración ósea guiada. Es importante que veamos el estado ya clínico del paciente. En el momento en el que se levanta un colgajo de espesor total, podemos ver que hay una gran pérdida ósea. Desde esta imagen se ve mucho mejor lo delgada que está esta tabla o lo que queda de este reborde alveolar. Estos son casos siempre complicados porque nosotros queremos que el injerto se quede bien en su sitio. Así también necesitamos colocar algo que lo mantenga, que nos mantenga el tejido en su sitio, como una membrana con refuerzo de titanio, una malla, algo que mantenga ese espacio, ¿no? Dentro de los principios de la regeneración ósea guiada, sabemos que debemos mantener ese coágulo óseo en su sitio, que debe ser un colgajo sin tensión, que debe estar bien vascularizado. Y estas son algunas cosas que nos complica cuando tenemos una tabla ósea tan delgada residual. Asimismo, cuando se empieza a trabajar en este caso, se hacen algunas perforaciones para que tengamos aún más vascularización, que es algo que es súper importante. Así como también es importante recordar que cada material va a tener ciertas características específicas. Así como hablábamos del autoinjerto, que era nuestro estándar de oro, que tiene ciertas cualidades celulares, también el genoinjerto tiene otras cualidades. Si nosotros intentáramos regenerar este sitio con solamente autoinjerto, tendríamos una reabsorción muy rápida del sitio, porque el autoinjerto va a ser un injerto que se reabsorbe rápidamente. En el momento en el que nosotros lo mezclamos con un genoinjerto, que tiene una absorción mucho más tardía, que es una absorción más lenta, puede darnos un resultado ideal para este tipo de defectos, porque tenemos todo el potencial regenerativo de las células que tiene el autoinjerto, más el tiempo, la estabilidad que nos va a dar el genoinjerto. Se hacen estas perforaciones para tener mayor vascularidad, y entonces esto es importante también recalcarlo. Cuando tenemos una regeneración de este tipo, tomamos un modelo antes del paciente, en cera nosotros reconstruimos lo que queremos lograr, porque encima de esto nosotros vamos a poner una malla de titanio para poder fijarla, y nosotros tenemos que saber desde antes qué es lo que queremos buscar. Esto que se colocó aquí en cera roja es lo que nosotros estamos buscando de esta regeneración, es el ancho que queremos buscar para colocar los implantes. De acuerdo a esto es lo que nosotros buscamos, y de acuerdo a esto se va a realizar esta malla con esta malla de titanio. Aquí podemos ver la malla ya presentada, ya conformada. Primero se presenta siempre en el sitio. Es importante que siempre la tengamos bien planeada, no estarla recortando en el momento, porque eso nos va a traer más problemas. Siempre se tiene que hacer algunos ajustes, la verdad, en el momento. No siempre todo es tan sencillo, pero en el momento en el que se coloca ya debemos tener una idea, por lo menos, de hacia dónde vamos, de qué estamos buscando. En esta ocasión se utilizó, por supuesto, CeraBond. En cuanto a CeraBond, hay diferentes partículas. En este caso se utilizaron las partículas que son de 0.5 a 1 milímetro. Como podemos ver, son partículas de un tamaño adecuado para este defecto. Si no me equivoco, esta presentación que ven aquí es la de 2 mililitros. Este injerto, aparte de que se mezcló con el autoinjerto que se había tomado del paciente, también se mezcló con PRFC. Esto nos ayuda a conformar un coágulo óseo adecuado para ayudarnos todavía más con el manejo y con la manipulación de este injerto. Una vez que se forma este coágulo óseo, que lo podemos ver aquí en esta imagen, que se ve perfectamente bien cómo está formado, esto, no sé si lo han hecho, nos ayuda muchísimo, porque este coágulo, al momento de formarse, lo podemos llevar perfectamente al sitio y no está el hueso repartido por todos lados. Podemos ver en la imagen que en el momento en el que se coloca, este injerto se queda y es en el sitio en el que lo estamos esperando. Podemos ver cómo se va adaptando, y después se coloca la malla de titanio encima de esta. Esta malla, al momento en el que se colocaron, siempre hay que fijarla con algunas tachuelas o con algunos tornillos. Era complicado fijar esta malla de acuerdo al tamaño que teníamos. La verdad es bastante complicado. Siempre la fijación por la parte lingual es difícil. Batallamos un poco cuando hay un reborde de un tamaño más grande, pero que era aún más delgado era realmente complicado. En el momento en el que se ponía el tornillo o en el momento en el que se ponía esta tachuela, atravesaba completamente la tabla y no tenía una fijación como lo hubiéramos querido, no tenía una fijación adecuada. Es por eso que más adelante van a ver cómo se decidió fijar esta malla. También recordar algunos principios. Es importante no dejar
de esta malla algunos puntos que sean como cortantes, que sean filosos, porque van a atravesar nuestro tejido blando y se va a exponer. Sabemos que dentro de las mallas hay un gran porcentaje de exposición. Es algo que llega a suceder por las cualidades del tejido. A veces, si no liberamos bien el colgajo y llega a tener algo de tensión, puede tener algún momento que se exponga. También puede ser causado por faltas de vascularización, también algún accidente que tenga el paciente si se llega a lastimar. Entonces hay diferentes cosas que nos pueden llevar a que se exponga una malla de titanio. En este caso, como pueden ver en la imagen, primero se coloca hueso por debajo, se pone la malla encima y después de esto, con parte del coágulo óseo que tiene, se puede poner por encima. En este caso vimos que al momento del que lo hacía la doctora también ponía hueso por encima y lo iba pasando por estos orificios que tiene la malla para que pueda tener un acomodo adecuado del injerto. A veces lo que pasa es que ponemos demasiado injerto en la parte que va pegada a la tabla y al momento en el que nosotros colocamos la malla se nos mueve o es difícil adaptarlo. De esta forma, si nosotros ya tenemos la malla bien adaptada, podemos ir colocando el hueso desde la parte superior y puede ir entrando por estos orificios y eso nos puede ayudar a que se adapte de forma adecuada. Por supuesto, en este momento era difícil adaptarla. Les platico el problema que se tenía con los tornillos de fijación, pero como podemos ver se logra un llenado adecuado del defecto. Logramos tener el resultado que queríamos hasta este momento, como conformar hacia donde buscábamos. Y la forma en la que se decidió fijar esta malla es colocando una de las tachuelas en la parte superior. Si recuerdan, esta parte es donde estaba el mayor ancho. El mayor ancho tenía cerca de 2.5, 2 milímetros. Y aquí es donde se decidió colocar esta tachuela. Se decidió colocar también alguna tachuela por vestibular para que esta pudiera cerrar bien o compactar bien esta parte, y al final se ve como también todas estas partes que tiene la malla, que son un poco filosas, se pueden ir metiendo hacia adentro para que no lastime el tejido. Se hace una sutura adecuada, siempre llevando los tejidos a tener la mínima tensión posible. Es importante que primero hagamos esta sutura, que son estos nudos colchoneros o nudos cuadrados, como los conocen también algunos, para que al momento en el que se junta el tejido rompamos esa tensión y después pongamos estas suturas simples arriba para que nos ayuden a cerrar bien esta parte del colgajo. En el momento en el que el tejido empieza a cicatrizar y empieza a contraer, esta tensión va a ser liberada un poco por estos nudos colchoneros, pero es muy importante que le demos el tiempo necesario a la sutura. Hay veces que hacemos una cirugía muy bonita, hacemos una regeneración muy bonita y en la sutura nos falla algunas cosas. En el momento en el que nos falla, la sutura es una de las partes más importantes de cada cirugía, es como la cereza del pastel, y si nosotros llegamos a tener algún problema con esto, se puede exponer y nos lleva a algunos problemas. Esta malla, conforme pasó el tiempo, empezó a tener algunas exposiciones. No tengo las imágenes de la exposición que tuvo, pero por la misma exposición tuvo que ser retirada un poco antes. Pero quiero que vean lo que se logró con esta malla. En el momento en el que se retiró, si no me equivoco, se retiró cerca de los 3 o 4 meses. Tenemos ya una matriz ósea formada. Todavía nos falta que madure. No sería lo correcto colocar un implante en este momento. Nos falta darle todavía un poco de tiempo. Aparte que también es importante tener en cuenta el tejido. No sé si han visto las mallas con refuerzo, pero en el momento en el que se exponen, la verdad es que es muy complicado quitarlas. Es complicado quitarlas de una forma bonita, si lo pudiéramos decir así. Siempre que las quitamos, como el tejido se empieza a meter entre la malla y empieza a adaptarlo y a agarrarlo como si fuera suyo, al momento en el que nosotros quitamos esta malla, muchas veces quitamos alguna parte del tejido también porque está totalmente adherido a esta malla. En este paciente ese fue el caso. En el momento en el que se quitó la malla, se llevó algo del tejido que tenía. Por supuesto que se tienen que hacer algunas adaptaciones ahí con el colgajo para poder lograr cerrar de nuevo este sitio. Entonces no sería el momento ideal para colocar los implantes. Hay que esperar un poco para que el hueso termine de madurar y para que el tejido también esté sano, ¿no? Hay que recordar que una de las partes más importantes de que coloquemos implantes es que tengamos suficiente tejido queratinizado, porque podemos tener mucho hueso. Como podemos ver en la imagen, se logró bastante, que hay una imagen comparativa, y el aumento que nosotros podemos ver es algo bastante importante. Es un tejido o un hueso en el que ya podemos trabajar de forma adecuada, en el que ya se pueden colocar implantes con mayor seguridad, pero también el tejido es muy importante, ¿ok? Y por supuesto, si nos ayudamos de algún implante
que favorezca esta integración como un SLActive, nos va a ayudar muchísimo. Ahora, este caso está en esta etapa, está en una etapa de cicatrización, está en una etapa de recuperarse de esta cirugía, de este retiro de la malla, y más adelante se colocarán los implantes y se rehabilitará, y seguramente después podremos tener algún avance de este caso. El segundo caso y último que vamos a ver es un caso sobre regeneración periodontal, también que nos prestó la doctora Carolina Higashida. Podemos ver las radiografías de inicio. Es un paciente que tiene una periodontitis crónica generalizada moderada. No, es una moderada avanzada, perdón, me confundí con otro paciente. Podemos ver las imágenes y podemos ver en las radiografías cómo tenemos unos sitios de pérdida ósea bastante acentuados. Podemos ver en los primeros molares superiores, tanto superiores como en inferiores. En inferiores la pérdida ósea no era tan acentuada, teníamos bolsas de cerca de 6 milímetros, pero en superior sí contábamos con bolsas de 8 a 10 milímetros. También era importante que observáramos estos supernumerarios que se encontraban aquí. De inicio se pensó que estos podían ser alguna de la causa de esta bolsa profunda que se encontraba justo en este sitio. Después, viendo con la tomografía, se vio que estaban un poco más hacia palatino y estaban cubiertos completamente por hueso, entonces no fue necesario retirarlos y tampoco nos involucraban este defecto periodontal que se encontraba presente en este momento. Es bien importante recordar, uno, no dejarnos llevar por lo que vemos. Y aquí es algo que tenemos que aprender mucho y que yo lo recuerdo también de mi práctica general. Cuando llegaba un paciente, no a todos los pacientes les hacía un sondeo. ¿Por qué? Porque vemos un paciente con algún tejido sano, vemos un paciente que a nuestra vista parece estar bien, y entonces no es lo primero que pensamos en hacer un sondaje en un sitio que pensamos que está sano. Si nosotros vemos esta imagen, a lo mejor no podríamos llegar a pensar que tiene una bolsa profunda, que sea un paciente con algún problema periodontal acentuado, y de esta manera me gustaría como recordar ese principio. Hay que sondear a los pacientes que llegan a nuestra clínica. Hay que tomar nuestra sonda y aunque sea medir 1, 2 o 3 puntos en algunos sitios en específico para ver que nuestros pacientes no tengan un problema periodontal. Muchos o gran mayoría de los casos que nos llegan con problemas periodontales son pacientes que ya han avanzado mucho, son periodontitis crónicas ya avanzadas, que se pudieron estas periodontitis diagnosticar hace muchísimo tiempo. Y esto es porque a veces nos olvidamos un poco de nuestra sonda, que debe ser súper importante, y de checar, de corregir estos como malos hábitos que tenemos de no sondear a nuestros pacientes. Nosotros vemos esta imagen, pero en el momento en el que nosotros introducimos una sonda, vemos que tiene una bolsa de cerca de 10 milímetros de profundidad. Entonces, vemos que es un paciente que, aunque clínicamente no da la apariencia de tener algún problema, sí tiene ciertos problemas graves. Ahora, antes de que nosotros pasemos a esta fase 2, que es la parte ya quirúrgica, es bien importante que recordemos la fase 1. Este paciente, sobre todo, fue muy especial porque estuvo cerca de 1 año en fase 1. Es muchísimo tiempo. ¿Pero por qué muchísimo tiempo? Porque lo más importante para nuestros pacientes es educarlos. Y si nosotros logramos que nuestro paciente tenga una educación adecuada en cuanto a su salud bucal, en cuanto al control de placa, no solamente es llegar y platicarle al paciente que tiene una enfermedad periodontal y que se va a tratar, sino es lograr que el paciente comprenda la enfermedad que está pasando, que entienda por qué no le duele, que entienda por qué tuvo pérdida ósea, que entienda qué es lo que está causando esta enfermedad periodontal, porque si el paciente logra entender lo que le está sucediendo y por qué le está pasando, entonces ese paciente nos va a ayudar a nosotros también a cuidar este tratamiento. Necesitamos pacientes que estén comprometidos con su tratamiento, que entiendan lo que les está sucediendo y que de esta forma no tengan esta recidiva de casos periodontales por un paciente que no está comprendiendo lo que le pasa. Es bien importante entonces que le demos el tiempo necesario a la fase 1, que tengamos citas que realmente son de motivación para el paciente, que aprendamos a que controlen su control personal de placa, y que hasta que no tenga un control personal de placa adecuado no podemos pasar a una segunda fase. El paciente va a invertir en materiales, va a invertir en tiempo, pero si no vemos lo principal, que es nuestra fase 1, entonces los resultados que tengamos después a lo mejor van a estar bien, pero con el tiempo se va a descuidar y los va a perder. Entonces me gusta hacer como mucho énfasis en esta parte de la fase 1, que para mí es lo más importante.
Ya llegaremos a la fase 2 y tendremos nuestra cirugía y usaremos nuestros biomateriales que son lo máximo y que están excelentes, pero es mucho más importante que nosotros tengamos una fase 1 adecuada con nuestros pacientes y que tengamos pacientes educados de forma correcta. Yo creo que la prevención es algo extremadamente importante y algo que muchas veces dejamos un poco de lado. Ahora, ya pasando a esta fase 2, cuando logramos por fin que este paciente se comprometa con el tratamiento, que entienda lo que está pasando, que lleve un control de placa adecuado, podemos pasar a fase 2, hacemos un desvidamiento por colgajo, y al momento en el que nosotros observamos o podemos abrir este colgajo, observamos estos defectos óseos. Yo siempre o muchas veces hago el comentario de que son defectos muy bonitos. Y es que es la verdad, si nosotros vemos cómo está conformado este defecto, vemos que es un defecto perfecto donde podemos regenerar y podemos colocar un material que nos va a dar el resultado que buscamos. Y entonces estos defectos, la verdad, son muy bonitos, son defectos que son muy bonitos de limpiar y que al momento en el que regeneramos logramos resultados que son bastante exitosos, ¿no? Son los defectos que nos gusta tratar. Entonces, observamos estos defectos, los dejamos completamente limpios. Utilizamos nuestro CeraBone, también utilizamos la misma partícula que es de 0.5 milímetro, que es una partícula adecuada. Si utilizamos una partícula más grande, batallamos un poco para colocarla en el sitio o para acomodarla. En este caso lo decidimos hidratar con Emdogain, ¿no? Decidimos utilizar todo el potencial que tienen estas proteínas para que lo mezclemos con este injerto y mezclemos estas dos cosas tan particulares que tienen ambos materiales. Es bien importante recordar la importancia de los protocolos, ¿no? O sea, de que cada material tiene cierta forma de usarse, tiene una forma específica en la que se debe de utilizar. Nos gusta muchas veces saltarnos las instrucciones, pero debemos recordar que para que nuestro material nos dé un resultado adecuado, necesitamos utilizarlo en la forma adecuada. Entonces, el Emdogain es un material excelente, es un material que a mí me gusta mucho utilizar, pero siempre hay que estar teniendo cuidado, ¿no? Que después de que utilizamos este material no sea contaminado por sangre, que después de que utilizamos el primer gel LDTA no se contamine después, que tengamos las suturas colocadas desde antes para que sea un campo perfectamente limpio, que lo primero que entre en contacto con nuestra superficie de la raíz sean estas proteínas para que se adhieran inmediatamente y se precipiten, y entonces ya después podamos colocar nuestro material. Entonces a veces es complicado el manejo, pero hay que siempre tenerlo de forma adecuada, limpiar bien nuestros defectos para que detengamos perfectamente el sangrado y no esté contaminando este sitio, y estas células se puedan digamos que regenerar de forma adecuada. Logramos el propósito que tiene este material, que es regenerar completamente este sitio. Una vez que se coloca el Emdogain directamente en la lesión, lo podemos observar en la imagen. Colocamos también el hueso. Este hueso que estuvo hidratado o mezclado con el Emdogain se coloca en el sitio, y después de esto logramos adaptarlo de forma correcta. Aquí podemos ver en esta imagen la adaptación que tiene estas partículas de material, y logramos una sutura adecuada. Un mes después podemos ver, ya que se retiraron las suturas, ya que tiene una cicatrización adecuada, podemos ver el resultado inmediato. Este es un resultado, digamos que a corto plazo, si lo pudiéramos decir de esa manera. Falta tiempo, tenemos buenos resultados radiográficos. Estos casos son casos que se hicieron hace poco, entonces no tenemos el resultado a largo plazo, no tenemos el resultado a más de 6 meses. Estamos ya casi por llegar a estos 6 meses para volver a realizar un sondaje del paciente, realizar una comparación con los sondajes que teníamos antes, y de esta forma ver qué resultados fueron los que realmente se lograron. Hasta ahorita los resultados radiográficos son bastante buenos, pero por supuesto que siempre hay que esperar para que a los 6 meses podamos volver a realizar nuestro sondaje y ver estos resultados ya más en forma. Tenemos el caso del mismo paciente del lado contrario, donde tenemos estos mismos defectos. Y aquí tenemos un defecto de Furca, que es un defecto de Furca clase 2. Es un defecto que es perfectamente regenerable, en donde se realiza exactamente el mismo tratamiento. Se limpia perfectamente el sitio, se coloca Emdogain, se coloca primero Super Gel, se deja el tiempo adecuado, se coloca el Emdogain, se mezcla con el hueso y también se colocan estas partículas óseas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos casos que son muy diferentes. Son casos que en cuanto a tratamiento son extremadamente diferentes en distancia y en lo que buscamos.
pero son dos casos muy bonitos, ¿no? Es un caso donde queremos rehabilitar a un paciente funcionalmente, estéticamente, y donde nos vamos a aprovechar de estos materiales para lograrlo. Y este es otro caso donde tenemos un paciente periodontal que aún tiene sus dientes, que es lo más valioso, y que nosotros necesitamos cuidarlos y necesitamos regenerarlos para que tengamos estos dientes en un estado de salud y en un estado correcto durante más tiempo, siempre recordando lo importante de la fase 1. Seguramente después tendremos en alguna otra oportunidad alguna actualización de estos casos para que podamos ver el resultado que tuvo a mayor tiempo y podamos ver estos resultados radiográficos y estos resultados en cuanto a las nuevas medidas. Les dejé este video al final que es como un resumen de lo que tenemos en CeraBone. Sabemos que es un genoinjerto de origen bovino, que se toma de la cabeza del fémur, se corta de la forma en la que se ve en el video. Y este material, recordemos que tiene este tratamiento o esta sinterización a esta temperatura, que son 1250 grados centígrados, lo cual nos va a crear esta hidroxiapatita que es 100% pura, que es bien importante, que es lo que lo hace muy diferente a otros materiales y que nos da un material también que es 100% seguro, que lo podemos utilizar sin ningún problema. También tenemos una partícula, recordando que es muy parecida a la del hueso, que tiene esta porosidad especial que le hace ser totalmente hidrofílica, que le hace que absorba esta sangre en el momento en el que se coloca, que ayuda a la revascularización, que ayuda a la formación de vasos, que esta porosidad que tiene este material que nos mencionan que es del 60, 65 al 80%, nos va a ayudar a todas estas cualidades específicas que tiene este material. Podemos ver aquí en el video, estos videos están hechos, y es importante recordarlo, están hechos de las imágenes del microscopio que nos da el mismo material, ¿no? Entonces es una partícula que es muy útil para regenerar, ya que es tan parecida al hueso. Vamos a continuar a la última imagen que tenemos. Esta imagen me gusta porque es como un 360 grados de todas las opciones que se tienen. No todas las opciones y no todos los materiales son para todos los pacientes. Hay que recordar que cada caso que se busca, cada material que necesitamos, tiene una cualidad específica. Tanto los materiales duros, tanto los materiales para tejidos blandos, tienen cualidades específicas. Recordar que lo más importante que le podemos ofrecer a un paciente es un buen diagnóstico y un diagnóstico a tiempo. Esto nos va a llevar a dar un buen tratamiento. Yo siempre les platico a los pacientes que en cuanto a la selección de materiales o a lo que se va a realizar después, hay muchas opciones, pero el diagnóstico no va a cambiar. El diagnóstico es solo uno y ese diagnóstico es lo que se tiene. De ahí nosotros necesitamos empezar a trabajar con los materiales. Hay materiales que nos sirven muy bien para cosas en específico. Sabemos que hay combinaciones que nos sirven muy bien para regeneración ósea guiada. Hay veces que no necesitamos utilizar tanto material, podemos utilizar algún otro tipo de material para llegar a un resultado más estético. Entonces hay que personalizar los tratamientos, recordar que cada material tiene cualidades específicas, indicaciones específicas, y de esta forma le vamos a poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Bueno, con esto es donde terminamos esta parte de la presentación de CeraBone y de algunos casos clínicos que nosotros tenemos en este momento. No sé si con qué se continúa, si continuamos con algo en específico. Permítanos un momentito.